Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy, pero muy bienvenidos. Sí, Federico y Flor, les deseamos esta tarde una hermosa bendición para su vida. Gracias por acompañarnos cada día en nuestro Facebook Live. Hoy estamos aquí compartiendo con ustedes una palabra del Señor para su corazón, para su vida. Damos gracias a Dios a todos los amigos que nos miran en vivo en nuestro Facebook Live y también damos gracias a Dios por aquellos que están en nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Si usted todavía no está suscrito a nuestro canal, pues suscríbase. Solo tiene que ingresar a Vida para Todos, sí, tiene que ingresar a YouTube, buscar Vida para Todos, Federico Núñez Pastor, toca la campanita y queda suscrito en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a nuestros suscriptores y también a aquellos que nos miran en vivo cada día. Hoy queremos dar gracias a aquellos amigos que nos han estado mirando, a Sandra Bolañez, un gran cariño para ella, Lidia Cabello, un gran abrazo también, para Yeudi Barbosa Castro, allí en Pérez Celedón, que siempre nos mira, sí, gracias a él y su familia. Para Florencia Núñez, mi hija, un beso. Para Lisbeth Campo, allí en Pérez Celedón también, le damos gracias al Señor. Por Mónica Marín, sí, nuestro amigo Bernardo Lara Flores, que siempre está acompañándonos. Para Maureen Giselle Mauchin, sí, gracias por mirarnos. A Ana y a Carmen Ferreira, allí en Buenos Aires. Muchísimas gracias por estas personas que nos miran y nos acompañan a diario. Damos gracias a Dios por este día. Amén. Hoy quiero hablarles un poco de la obediencia, en la consecuencia de la obediencia o resultados de la obediencia. Y he titulado este mensaje, la señal distintiva de una vida de bendición, de una vida bendecida, ¿no? Las señales distintivas de una vida bendecida. ¿Cuáles son las señales de una vida bendecida? Todos queremos ser bendecidos, todos queremos tener bendición, todos queremos un día tocar el cielo con la mano y decir Dios me bendijo y qué lindo que es ser bendecido. Pero hay algunos pasajes en la Biblia y hay una historia en este caso que voy a comentarles acerca de cuáles son las señales de una vida bendecida. ¿Qué tiene que pasar para que haya una vida de bendición? Todos deseamos, anhelamos, esperamos tener una vida de bendición, pero veamos un poco rápidamente lo que dice Éxodo. En el libro de Éxodo capítulo 39, sí. Allí en el verso 42 y 43, Éxodo 39, 42 y 43 dice: Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Los bendijo. Hay que recordar, para darle un poquito de contexto a esta historia, que Moisés allí por el capítulo 35 había sido movido por Dios, ¿sí?, para realizar la construcción de aquel tabernáculo en el desierto donde Dios se manifestaría y donde Dios hablaría y los guiaría por medio de ese tabernáculo y esa nube y esa gloria que se manifestaba allí. Esa gloria tenía que tener ciertas particularidades en la construcción, especificaciones muy concretas que Dios le había dado a Moisés. Así que Moisés era en cierta manera el que tenía mejor conocimiento del patrón que Dios deseaba para la construcción del tabernáculo, ¿no? Allí en Éxodo 25, ¿sí?, se le da instrucciones muy precisas a Moisés acerca del tabernáculo, acerca de qué debería ser, ¿no? Las ofrendas para el santuario, y allí el Señor le pide que lleve ciertos materiales para la construcción del tabernáculo. El tema es que también se designan ciertas personas para hacer el tabernáculo y empieza la construcción. Cuando termina la construcción, después de un tiempo, termina la construcción, lo que pasa es que Moisés va a hacer la inspección. Moisés era el líder con la visión de Dios, ¿sí?, con el mejor conocimiento, como dije, del patrón de que Dios deseaba para esa construcción del tabernáculo, y por lo tanto era apropiado que él como supervisor tomara en cuenta cada detalle de la construcción y lo supervisara para ver si se había hecho conforme a lo que él les había ordenado que hiciera. Cuando llega el momento de la inspección ocular acerca de aquel tabernáculo que habían construido en el desierto, es cuando se menciona estos dos versículos.
Dice, los israelitas, o sea, los constructores israelitas, ¿sí? Hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés, ¿no? Y dice luego Moisés, una vez que vio que la obra estaba exactamente como él la había pedido, como él lo había peticionado, dice, por su parte, Moisés, por su parte, inspeccionó la obra, ¿sí? Hizo la inspección ocular y seguramente controlando detalle por detalle, y al ver que habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, dice, hicieron tal y como el Señor se lo había ordenado, dice, los bendijo, los bendijo. O sea que aquellas personas que trabajaron en la construcción del templo recibieron la bendición de Moisés, que como dije era el que tenía mejor conocimiento del patrón que Dios deseaba para la construcción. Ahora, aquí encontramos en estos poquitos versos al final de esta historia una cosa interesante que es señales acerca de una vida bendecida. ¿Cuáles son las señales de una vida bendecida? Bueno, en primer lugar podría decir que una señal de una vida bendecida es una vida de obediencia, es aquella persona que permanece en obediencia. Recuerden que Moisés les dijo, hagan tal cual como yo se los mando. Ellos tuvieron que permanecer, no podía los constructores decir, no, me parece que esta no es así, nosotros estamos acostumbrados a construir de otra manera. Hay que recordar que los israelitas eran todos constructores, la mayoría habían trabajado en la construcción de, no sé, 40 generaciones, ¿no? Recuerden que eran constructores en Egipto, los egipcios les usaban para la construcción de ladrillo, construcción de pirámides, construcción de ciudades, así que ellos sabían muchísima construcción. Pero esta construcción era muy específica, muy puntual, con ciertos materiales muy concretos y con ciertas medidas, dimensiones, etcétera, que debían de preservar tal como Dios se había dado a Moisés, y Moisés le había indicado a los constructores. Y a pesar de que ellos tenían muchísimo conocimiento en construcción, ellos no se movieron a izquierda ni a derecha. Eso significa ser obediente, ¿no? Habían hecho como se los había dicho Moisés y cómo Dios le había dicho a Moisés que le dijera a los constructores que lo hicieran. ¡Qué tremendo! Creo que una vida de bendición, y quiero pararme aquí un momento para hablar de este punto, una vida de bendición es aquella persona o está en aquella persona que permanece en obediencia. A veces queremos ser bendecidos, pero hacemos la nuestra. Queremos ser bendecidos, pero nos dicen que haga tal cosa y la hacemos según nuestro parecer. No funciona así. Tenemos que permanecer en obediencia, en sujeción. Veamos un poquito lo que dice el Evangelio de Juan al respecto. Mire lo que dice el Evangelio de Juan al respecto de este tema. Juan 14, 23, voy a leer aquí. Juan 14, 23, dice la palabra de esta manera, ¿no? El Evangelio de Juan, estoy bien, 14, 23, dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Eso es la consecuencia, ¿no?, de la obediencia. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra. Y si obedecen la palabra, como en este caso obedecieron la palabra de Moisés para la construcción, hicieron tal como, ¿no? Porque dice, habían hecho como, es decir, obedecieron las órdenes precisas que Moisés le había dado. Y aquí dice la palabra en Juan, dice el Señor, dice que el Señor Jesús contesta esta palabra, el que me ama, es decir, me obedecerá mi palabra, dice, como resultado mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda con él. Una de las cosas que si queremos ser bendecidos es tenemos que permanecer en obediencia y hacer como se nos dicen las cosas, como se nos dice. A veces nosotros queremos cambiar un hilito, decimos, bueno, pero no hay tanto, no es tanto lo que voy a modificar. Me dijeron que lo hiciera así, pero yo lo voy a hacer asá, ¿no? Y ahí uno ya está en desobediencia. Si te dijeron que lo hicieran de una manera, tenés que hacerlo de esa manera, porque en la obediencia hay un dicho, no es un versículo bíblico, pero es un dicho, ¿no? Muy cristiano, que dice, la obediencia está la bendición, y es cierto. Aquí nos damos cuenta de que esa palabra, ese dicho que han inventado los cristianos es bien cierto, que ahí si uno permanece en obediencia está la bendición, porque dice, porque habían hecho como, en consecuencia de como habían hecho como, dice Moisés los bendijo, y Moisés tenía la bendición del Señor. Entonces, una de las señales distintivas de un cristiano bendecido es que permanece en obediencia, hace las cosas tal como se lo dicen,
¿no? Y no empieza a conjeturar, a hablar, a ver, no, porque así no es lo correcto, yo creo que no es la forma, sino que hay que hacerlo en obediencia, con buena voluntad y con buena disposición del corazón. El segundo punto en cuanto a este tema es que dice, como Jehová lo había mandado. Si leemos otra vez allí en el libro de Éxodo, dice, los israelitas hicieron toda la obra como, dice, tal y como, eso es permanecer en obediencia durante toda la construcción, tal y como, dice, el Señor se lo había ordenado, el Señor se lo había ordenado, es decir, permanecer en ese mandato, como Jehová le había mandado a Moisés. Moisés también podía, ¿sí? Como estuvo en Egipto mucho tiempo, podía haber dicho, pero no creo que sea la construcción adecuada para la casa de Dios, mejor hagamos algo más suntuoso, o hagamos algo más grande, o hagamos algo más interesante, algo distintivo, pero Dios no, Dios quería hacerlo, Dios le había indicado exactamente cómo debían hacerlo, dice, como Jehová lo había mandado. No solamente hay que permanecer en obediencia, sino que hay que permanecer en lo que Dios dice, en los mandatos. Permanecer en los mandatos. Justamente leíamos Juan que dice, el que me ama obedecerá mi palabra, mi mandato. Uno tiene que escuchar la palabra y obedecer la palabra. ¿Queremos ser bendecidos? Si queremos ser bendecidos, tenemos que obedecer la palabra. A veces queremos bendición, pero no queremos obediencia. Queremos bendición, pero hacemos lo que nosotros queremos. Y realmente ahí no está la bendición, ¿sí? Porque no es como yo quiero, es como Dios quiere. Y aunque me parezca que lo que Dios me dice no es realmente de mi agrado, o no es de la época, o no es no es la moda, o no va con la cultura, o no va con la modernidad, es como Dios dice. No tiene que ir con la moda. No tiene que ir como lo hace otro, sí, porque están aquellos que dicen, no, porque nosotros en la otra iglesia la hacíamos así. No, pero ahora estás acá, ahora tenés que hacerlo de esta manera. Tenés que obedecer al líder y tenés que obedecer al Señor, como dice la palabra. Ahí tenían que obedecer a Moisés, porque Moisés recibió la instrucción de Dios, pero también a la vez, al obedecer a Moisés, estaban obedeciendo a Dios, permanecer en la palabra. En Deuteronomio capítulo 30, hay un pasaje muy interesante allí, que lo voy a leer aquí un segundo. Dice Deuteronomio capítulo 30, en el verso 16, 30, 16, ¿no? Dice aquí, mira lo que dice. Dice, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá. ¿Cuál es el resultado, ¿no? El resultado de hacer como Dios manda, el resultado de obedecer sus mandamientos es la bendición de Dios. Y dice, Dios te va a bendecir en la tierra en la que vas a tomar posesión. El resultado la bendición es el resultado no es simplemente el pedir, y que Dios va a enviar bendición porque Dios es amor y Dios es generoso, Dios bendice a todo el mundo. No, la bendición es el resultado de cumplir con los mandatos, de permanecer en obediencia. Ese es el resultado de la bendición. Entonces tenemos que decir, Señor, si tú quieres ser bendecido, tienes que decirle al Señor, Señor, yo tengo que hacer algo para ser bendecido. Quiero ser bendecido. Hay personas que dicen, yo quiero ser una persona, ¿cómo tengo que hacer para ser bendecido? Bueno, regla número 1, ¿sí? Regla número 1, permanece en obediencia. Haz las cosas como te la dicen, no como se te ocurre a ti. No es como tú quieres, sujétate a las órdenes que te dicen. En segundo lugar, no solo permanece en obediencia, sino que permanece en la palabra. Permanece en la palabra, en los mandamientos. Lo leíamos allí en el Evangelio de Juan, ¿no? Y aquí también dice esta palabra, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que ande en sus caminos y que cumpla sus mandamientos. Que cumpla sus mandamientos. Es exactamente lo que dice aquí el Evangelio de Juan en el capítulo 14, ¿sí? Y aquí dice, el que ama obedecerá mi palabra y mi palabra. Ahí está la cosa. Si uno quiere ser bendecido por Dios, Dios dice, si me amas y obedeces mi palabra, yo voy a venir a estar contigo, y eso ya es una bendición.
que Dios esté contigo, que Dios descienda para estar contigo, que Él te envíe su Espíritu Santo. Ya, eso es una bendición. Pero para ello, ¿qué tienes que hacer? Tienes que obedecer su palabra. Permanecer en obediencia a lo que te dicen tus líderes, a lo que te dice tu pastor, a lo que te dicen aquellos que están en autoridad delante de tuyo, pero también tienes que obedecer a la palabra de Dios. Porque el pastor obedece la palabra, tu líder obedece la palabra y tú también tienes que obedecer la palabra. Es decir, todos estamos bajo autoridad, todos estamos bajo la palabra del Señor. Y en tercer lugar, la tercera señal distintiva de una vida de obediencia es permanecer en su presencia. Permanecer en su presencia. Veamos un poquito, volvamos al libro de Éxodo, el capítulo 39. Dice, los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra. Yo imagino la inspección de Moisés de aquella obra, ¿no? Todo un perito arquitecto, como diría Pablo, él se paró a inspeccionar la obra y a ver lo que habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado. Y dice, en consecuencia, los bendijo. Los bendijo. Cuando uno es bendecido, está en la presencia de Dios. No hay bendición lejos de Dios. La bendición es estar cerca del Señor. La bendición es estar con el Señor. La bendición es estar bajo la unción. La bendición es estar con el Espíritu Santo. La bendición es estar obedeciendo su palabra. La bendición es estar permaneciendo en obediencia a tus líderes. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres realmente ser bendecido? Mire, la bendición es el resultado de... Vamos a leer el libro de Juan, otra vez, el Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 14, donde estábamos leyendo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, ¿sí? Versículo 16, lo leímos, ¿no? Versículo 16. Aquí dice 14, 16. Y yo le pediría al Padre, dice, perdón, el versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediría al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Es decir, si el Consolador, el Espíritu Santo, está siempre con nosotros, permanecemos en su presencia. ¿Quieres permanecer en la presencia? ¿Quieres decir, como dijeron aquellos discípulos de Jesús, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí, Señor, un par de días, ¿no? No solo una noche ni un par de horas, quedémonos un par de días. Yo creo que nosotros queremos permanecer en la bendición, pero para permanecer en su presencia, para permanecer en su presencia, ahora lo dije bien, dice, tienen que obedecer mis mandamientos. Entonces dice el Señor, ¿y yo qué haré? Yo le pediría al Padre y Él le dará otro Consolador, que es el Espíritu Santo, para que los acompañe siempre. Siempre el Señor va a estar contigo. Es decir, siempre significa que si el Espíritu Santo me acompaña siempre, la presencia de Dios va conmigo siempre y yo permanezco en su presencia. Esa es una señal distintiva de una bendición. Quiero que veas a un cristiano bendecido. ¿Quién es un cristiano bendecido? Un cristiano bendecido es aquel que tiene una colección de Biblia. Un cristiano bendecido es aquel que tiene digamos, gran cantidad de dinero. Un cristiano bendecido es aquel que tiene cosas o que hace cosas. No, un cristiano bendecido es aquel que permanece en obediencia. Un cristiano bendecido, ¿sí?, es aquel que permanece en su palabra y es aquel que permanece en la presencia de Dios porque el Espíritu Santo lo acompaña siempre. Siempre, es decir, el Espíritu Santo te acompaña donde vayas, no solamente cuando estás en la iglesia, te acompaña en todos lados en los que vas. ¿Quieres ser un cristiano bendecido? ¿Sí? La señal distintiva de una vida de victoria, de una vida bendecida, es aquel que permanece en obediencia, aquel que permanece en sus mandatos y aquel que permanece en su presencia. Si lo haces así, serás bendecido. Y dice que cuando Moisés inspeccionó la obra, ¿qué hizo al final? Moisés los bendijo. ¿Quieres ser bendecido? No por Moisés, ya no está Moisés. Hoy el que te quiere bendecir es el Señor. Recuerda esto, ¿no? Te vuelvo a repetir, permanece en obediencia, permanece en su mandato y permanece en su presencia y no Moisés. Dios mismo te bendecirá. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana a esta misma hora aquí en Vida para Todos, Costa Rica. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos.
La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.